Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. Vamos a hacer un pequeño contexto, y es que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, reveló a RCN Mundo que la reunión entre el director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, y representantes de las denominadas Primera Línea, se hará tentativamente el viernes 2 de septiembre. Escuchemos lo que dijo el representante Racero. El próximo viernes el general se va a reunir con los voceros de las primeras líneas, un hecho sin precedentes en el país. Esperamos que haya la cobertura, ya les indicaremos, porque la idea es que el diálogo tiene que ser justamente en aquellos que son diferentes. Y si de ese proceso de diálogo y concertación entre primera línea, policía, fuerza pública, el Congreso en todas sus manifestaciones, seguramente podremos llegar a una reestructuración del SMAT la mejor posible para el país. Pues ahí dice el representante Racero que buscan el diálogo y que van a tener en cuenta a los representantes de las denominadas Primera Línea para hacer esa reestructuración que requiere el SMAT, que es esa fuerza antidisturbios de la policía que recuerden ustedes, tuvo un papel preponderante en la época de los paros. Y por eso queremos consultar diferentes voces, opiniones sobre este tema. Y tenemos en línea al mayor general en retiro, Héctor Darío Castro Cabrera. Él, entre muchos cargos y muchas experiencias que ha tenido, pues fue director de la policía de Bogotá en la época del alcalde Antanas Mocus. También fue comandante Jesús de la policía en Bolívar, fue director de la Escuela General Santander, subdirector de la policía, y también fue presidente del Colegio de Generales. Entonces, por eso saludamos al mayor general en retiro. Bienvenido, general Castro, a RCN Mundo. Muy buenos días, Carla. Un saludo especial para todos los de la mesa y para todos los oyentes. Muy amables por su invitación. En medio de esta controversia, su experiencia es clave como comandante de la Policía de Bogotá en un gobierno como el de Antanas Mocus, como alcalde de Bogotá. ¿Cómo manejaban ustedes en ese momento cualquier situación de protesta que se diera, y si se presentaban esos disturbios, cómo era que operaban en ese momento el SMAT y las autoridades, la policía en este caso? Bueno, Carla, yo quiero comentarles que en esa época nosotros analizábamos muy bien la situación y buscábamos interactuar con los diferentes actores para escuchar las opiniones de todos. Cuando la manifestación es pacífica, hay que protegerla. Es un derecho constitucional. La protesta pacífica no tiene ninguna discusión. La policía la tiene que proteger. Entonces, el SMAT no participaba en el acompañamiento a la manifestación. El SMAT estaba en lugares cercanos a donde se presentaba la manifestación, y la policía acompañaba con personal uniformado, sin armas, con un pito simplemente, para controlar el tráfico y facilitarle a los manifestantes que se desplazaran sin ningún problema. Muchas manifestaciones, y todos somos testigos de eso, se cumplen sin ningún acto de violencia. Llegaban, se reunían en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de las Nieves, en la Plaza de los Mártires, y hacían sus arengas, y se disolvía la manifestación, y la policía coadyuvaba, como es su deber, para que los ciudadanos ejercieran ese derecho. Pero sí, cuando dentro de la manifestación comenzaban a presentarse los saqueos a establecimientos comerciales, la ruptura de todas las ventanas y los vidrios de los establecimientos, el saqueo a los bancos a través del vandalismo en cajeros automáticos, el incendio con bombas molotov, el incendio de buses, pues desde luego que no podemos hablar de una protesta pacífica. Entonces ahí actuaba el SMAT, porque yo sigo insistiendo en que hay un error de apreciación de que el SMAT es el escuadrón móvil antidisturbios y no el escuadrón móvil antimanifestaciones. Y el SMAT llegaba cuando se presentaba el disturbio, cuando se presentaba el saqueo. Entonces, ahí llegaba el SMAT no a dialogar, porque ya no había nada que dialogar, ya los sectores de convivencia, ya los policías que estaban desarmados y sin ningún elemento antimotines,
habían agotado esa instancia y llegaba era a imponer el orden que había sido subvertido en ese momento. Y eso lo sabían los organizadores de las manifestaciones y nosotros tuvimos éxito precisamente por eso. El alcalde Antanas Mockus, entre otras cosas, decía que el Transmilenio era imbloqueable, porque había que respetarle a miles y miles de ciudadanos ese derecho que ellos tienen de desplazarse a sus trabajos y de regresar de ellos en ese medio de transporte que es para la gente del pueblo, la gente menos favorecida. Así es, general. También se negociaba que el Transmilenio no lo bloqueara. Pero uno ve con sorpresa que las cosas han cambiado y que lo primero que bloquean es el Transmilenio, y ve uno miles y miles de personas caminando 8 o 10 horas para llegar a su trabajo y otras 8 horas para regresar. Entonces, ¿cuánto trabajan? Sí, general, me quiero detener en unas palabras que usted empleó al iniciar su intervención, y es que en su momento ustedes hablaban con todos los actores, y lo quiero traer obviamente a la polémica del día. Si usted fuera el director de la policía, lo fue ya en Bogotá, pero a nivel nacional, ¿usted se sentaría a conversar con esos muchachos de la primera línea que ya lo vimos todos en su momento, pasaron de la... ¿José? Sí, general, ¿me oye ahí? Creo que tuvimos un corte. Perdóneme, le redondeo la pregunta, le decía, si usted fuera el director de la policía, hoy se sentaría a conversar con esos jóvenes de la primera línea que pasaron de la manifestación simple y deseable inclusive al vandalismo como lo vimos todos. Solo para recibir las quejas, si las tienen, sobre la actuación de la policía. Las quejas que ha recibido, por ejemplo, la Procuraduría, por la que ha abierto una cantidad de investigaciones, para recibir las quejas que han originado investigaciones dentro de la policía y en la misma Fiscalía. Si hay algo que la policía, en la que lo que la policía ha fallado en cuanto a la aplicación de la fuerza legítima del Estado para contrarrestar una acción violenta que está generando problemas y perjuicios al resto de la ciudadanía, pues si es una queja, a través de la Inspección General o a través de la misma dirección, recibir la información. Pero para reestructurar el SMAT, aquí sí yo diría una cosa: cuando hay alguna persona interesada, lo primero que se le pide es que se declare impedida para actuar. Cuando hay un congresista interesado en algún problema que están analizando en el Congreso, se le pide que se declare impedido, que se abstenga de votar. Cuando hay un juez que considera, o un magistrado, que considera que él ya emitió sus conceptos, que él tiene algún interés, él se tiene que declarar impedido. Yo creo que aquí los primeros que se tienen que declarar impedidos son los de la primera línea para reestructurar el SMAT, porque son parte interesada. ¿Cómo una persona que participó en estos hechos, si es que los que van a hablar, bueno, los que participaron, porque no sabemos si los que están en este momento pendientes de la entrevista con el señor director de la policía participaron o no, pero si participaron, son los primeros que se tienen que declarar impedidos. La policía debe recibir las quejas y, con base en la doctrina que hay sobre el manejo de disturbios, sobre el control de disturbios, la policía llamará a expertos, tanto nacionales como internacionales, porque esto no es solo de Colombia, unidades antimotines hay en todo el mundo, y con base en esas quejas mirar a ver si se puede adecuar el protocolo para que no se presenten los problemas, si es que los problemas se presentaron. Ahora, otra arista, en consecuencia, general Castro Cabrero, sería, muy bien, recibir las quejas de los integrantes de la primera línea sobre la policía, como usted lo señala, sobre qué ha salido mal en el manejo de un disturbio o de una situación de esta naturaleza, pero también a cambio de qué, ¿cierto? Si es que ese diálogo se da, ¿a cambio de qué? El SMAT cambiaría sus protocolos, corrige lo que tenga que corregir, vuelve bueno lo que a lo mejor salió malo, pero, ¿a cambio de qué? De que no destruyan las estaciones de Transmilenio, que no destruyan los bienes públicos, que no vandalicen,
que no atenten directamente contra los integrantes de la policía? Es que yo creo que eso que usted está diciendo es innegociable. De ninguna manera se puede pensar que a cambio de que ellos no incumplan la ley, la policía se va a modificar. No, la policía es para hacer cumplir la ley. Entonces yo digo, en este debate tendríamos que, y yo creo que se deben llamar a los cientos de comerciantes que vieron destruido su patrimonio que habían conseguido con mucho esfuerzo durante muchos años y que se los saquearon y se los incendiaron. A los cientos de conductores que nosotros vimos llorar sobre las cenizas de su carro que habían podido conseguir con mucho esfuerzo, y entonces ellos, ¿qué irán a pedir? Es que aquí la primera línea no es la única parte que tiene que participar en este debate. Son todas las personas. Llamemos a los granjeros del Valle del Cauca. Tuvieron que sacrificar a miles y miles de gallinas, de pollos, porque no les llegaba la comida por los bloqueos. Toda esa gente hay que decirle qué es lo que quieren, porque es que aquí es la comunidad la que tiene que ayudar a diseñar los procesos que le permitan convivir a todos en paz. Si estamos hablando de una paz total, pues tenemos que escuchar a todo el mundo, y aquí no hay solo primera línea. Como el fiscal general de la Nación lo dijo sabiamente, si la ley la cambian, pues no habrá cargos contra los de la primera línea. Pero sí, mientras no la cambien, esos hechos que ellos cometieron están considerados como antijurídicos. Y la norma legal es una norma coercitiva. No se la impone cada uno, sino que se impone para que todos puedan convivir en paz. Le agradecemos al Mayor General en retiro, Héctor Darío Castro, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Mayor General, muchas gracias. Muy amable por su tiempo aquí en RCN. Muchas gracias a ustedes, que tengan un extraordinario día. Muy amables. José Manuel, a mí me parece interesante el llamado que hace no solamente el general, quien además pues fue comandante de la Policía de Bogotá en la época de Mocu, sino también del veedor. Es decir, está bien que se haga la reforma escuchando a todas las voces, los afectados, las víctimas, por supuesto, primera línea, todos. Sí, bien interesante lo que plantea el general Castro, porque me parece que no tiene una posición absoluta y radical frente a la conversación per se entre miembros de la primera línea y por el otro lado la Policía Nacional para discutir y hablar serenamente sobre estos temas. Pero también insiste en que hay unos mínimos en donde todos tenemos que confluir, y es el respeto por esa autoridad y el saber que una cosa es la manifestación y otra cosa es el vandalismo y mucho más la violencia. Y eso lo vimos por parte de miembros de la primera línea, esto último, en esas manifestaciones. Entonces, si el diálogo se da para que a partir del reconocimiento de esos mínimos y adicionalmente de un mea culpa y de una revisión de esas conductas que nunca han debido ser por parte de la primera línea y una revisión de los protocolos de la policía en donde eventualmente se pudo incurrir en algún exceso, me parece que es positivo, pero eso sí, como lo dice usted, Carla, y también lo hemos oído de las otras voces que nos anteceden en esta intervención, oyendo también a otros actores que fueron afectados, los comerciantes, los ciudadanos que no pudieron coger su Transmilenio y tuvieron que caminar largas horas para llegar de vuelta a su casa, las personas que sufrieron violencia y obviamente el sector productivo que tuvo que ver las consecuencias de este paro sin sentido en algunos casos. Pero me parece que per se la conversación no está mal siempre y cuando seamos capaces todos de reivindicar esas líneas rojas y esos mínimos sobre los cuales comenzar a construir. En el mismo sentido, José Manuel, y también en el mismo sentido que se le formuló la pregunta al general con quien acabamos de conversar, Héctor Darío Castro Cabrera, pues muy bien adelantar esa conversación, por supuesto, una conversación de lo más civilizado, es uno de los actos más civilizados que hay en los tiempos de hoy. Pero no puede ser un memorial de agravios, ¿verdad? Contra el ESMAD por parte de los integrantes de la primera línea. Lo ideal sería que también surgieran compromisos de quien está sentado en la otra parte, ¿verdad? Que de la primera línea dijeran, no vamos a volver a cometer actos vandálicos, no vamos a volver a incendiar las estaciones de Transmilenio, no vamos a atentar contra los bienes públicos. Es que si el asunto se va a dar así, por lo menos con unas normas claras al comienzo debería ponerse sobre la mesa esa posibilidad.